Si has visto nuestras transmisiones, has participado y además has sido edificado, sube una foto junto a tu familia o amigos utilizando el hashtag #YoVeoDCN en casa. Compartamos lo que Dios está haciendo y que los demás vean que tú eres parte de aquello. Bienvenidos a DCN en casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. Estás aquí para hacer sal, traer los maravillosos sabores de Dios. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La iglesia siempre será mi casa. Bienvenidos a DCN en casa. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Puede decirle bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Eres bienvenido, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria
Querida familia de CN, quiero darle la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión. Espero que su semana haya sido agradable, bendecida, que Dios le haya respondido muchas de sus peticiones. Agradecemos a Dios por esta linda mañana, por este lindo día, por esta linda semana que hemos pasado. A pesar del frío, de la lluvia, somos agradecidos por su infinita misericordia de nuestro Dios a quien adoramos. Queremos bendecir el nombre de Dios como tenemos por costumbre cada domingo, y así también los días de la semana estamos adorando a nuestro Dios, pero los domingos son como nuestra costumbre en sí como cristianos. Apartamos este día para poder adorar a Dios y dedicarlo al 100% a Él, porque Él merece toda gloria, toda honra y que le adoremos todos los días de nuestra vida. Vamos a orar. Vamos a bendecir el nombre de Dios en esta mañana, vamos a cantar. Les invito a que ustedes en sus hogares hagan un altar de adoración para que juntos podamos adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Padre, muchas gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por esta transmisión. Gracias, Señor, por este día en el cual, Señor, nosotros podemos declarar tu nombre, podemos bendecir tu nombre, Señor, y también podemos demostrar al resto, Padre, de que hay un Dios soberano, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios fiel, Padre, a través de nuestras adoraciones, de nuestras alabanzas, de lo que podamos decir, Señor, en cada una de estas transmisiones, Padre. Queremos hacerlo solamente para ti y que tú seas el centro de nuestra adoración. Siempre, Padre, digo eso en mis oraciones porque eso es lo que anhelo, que no sea yo carnalmente, yo como humana, sino que tú hablando en mí para que el resto pueda ser edificado, y así también todo lo que se va a realizar en este programa, Padre, que sea en honor a ti, porque tú mereces que te adoremos, tú mereces toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús, amén. Vivo está
nuestro en el cielo. Tu nombre santo es, tu reino establece. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trae el cielo en la tierra como
Muy buenas tardes, amados hermanos, amada iglesia, Dios con nosotros. Quiero saludar en esta hora a todos los que ya se han conectado a esta transmisión. Saludar también de forma muy especial a aquellos que por primera vez hoy se conectan junto a nosotros. Queremos invitarle a que se queden al final de esta transmisión, que compartan con nosotros todo este tiempo. De seguro que Dios hablará su vida. Feliz de poder estar en este lugar una vez más compartiendo con ustedes la poderosa palabra del Señor. Como bien habíamos anunciado el día miércoles a la iglesia que hoy estaría con nosotros impartiendo la palabra nuestro pastor Carlos Río de Guatemala, pero por motivos de salud nuestro pastor, lamentablemente no pudo estar con nosotros hoy, pero la palabra es la palabra y Dios, cierto, sin duda hoy tiene una palabra para tu vida y también, por supuesto, para la mía. Quiero en esta hora desear muchas bendiciones para todos ustedes que están ahí en su hogar. Siempre digo, qué lindo es poder llegar a través de estas redes sociales a la intimidad de su hogar, a su espacio. Es una bendición poder compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Damos gracias a Dios por las alabanzas, por este tiempo que hemos tenido juntos y por lo que continuaremos en la presencia del Señor. Vamos a entonces ingresar a lo que Dios ya tiene para nosotros. Quiero invitarles que puedan escuchar, o si tiene su Biblia, ¿cierto?, ver en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Ahí estará basado entonces lo que hoy compartiremos. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un versículo muy conocido de parte, ¿cierto?, del apóstol Pablo, inspirado netamente por el Espíritu Santo, escribiendo a la iglesia de Corintio, y que hoy nos habla en medio de este tiempo. Y un versículo fácil quizás de poder entender: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bien sabemos que desde el momento en que nosotros invitamos a Cristo en nuestra vida, el momento en cuando nosotros reconocimos que necesitamos de un Salvador, que necesitamos de que alguien pueda perdonar nuestros pecados, acudimos a Cristo. Ese es el instante en que el Espíritu Santo nos convence de que somos hombres y mujeres necesitados de Dios. Y acudimos a Dios y reconocemos a Dios como nuestro Salvador, y que a través del sacrificio de la cruz nosotros podemos tener acceso a la salvación. Desde ese instante comenzamos una nueva vida. Desde ese instante pasamos a ser una nueva criatura. Ahora, Dios comienza a hacer una obra transformadora en cada uno de nosotros. Y no significa tampoco que haya una especie de amnesia, como que nunca más me acuerdo qué fue de mi vida de la semana anterior o qué hice anterior, y que nos olvidemos de inmediato de todo lo que sucedió en nuestras vidas. No se trata de esto, sino que, vuelvo a decir, comienza a haber en nosotros, a través de Jesús, a través del Espíritu Santo, una obra transformadora. Comenzamos a cambiar ciertas actitudes que acostumbrábamos, ¿cierto?, habitualmente a hacer con nosotros en nuestras vidas. Comenzamos a cambiar, por ejemplo, si había vicio, de pronto ya comenzamos a renunciar a esos vicios. En algunas personas esta transformación se hace de manera espontánea, inmediata, como una obra de milagro, pero en otras se comienza a dar de una manera paulatina. Comenzamos, ¿cierto?, a abandonar aquellos pecados que comúnmente estábamos practicando. Las ataduras que teníamos en nuestras vidas se comienza a desatar. Esos niveles de a lo mejor de angustia, de miedo, todo eso se comienza de alguna manera a transformar en nuestras vidas, y comienza a ser impartido el gozo de la salvación. Dios comienza a llenar nuestro corazón. Las costumbres negativas, los malos hábitos que acostumbrábamos a tener, a llevar, a practicar, se comienza a transformar. El vocabulario indecente, de pronto esas palabras obscenas, palabras que sabemos que no están en el lenguaje de un hijo de Dios, de una hija de Dios, se comienza a transformar. Comienza a cambiar nuestro lenguaje, nuestra manera de hablar, nuestra manera de referirnos a nuestro prójimo. Muchas cosas comienzan a cambiar, pero por sobre todo comienza a cambiar nuestra condición espiritual. Y esto hace entonces y se refleja y se manifiesta en la vida del hombre y de la mujer
que es una nueva criatura. Y las cosas viejas, cierto, que estas cosas quedaron atrás, quedó en el pasado. Y a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos alineando nuestra vida conforme a la palabra, y cada vez, si nosotros pudiéramos pensar cómo era nuestra vida, dependientemente del tiempo que estemos sirviendo a Dios, pueden ser 10 años, 15 años, 5 años, cómo era nuestra vida en aquel entonces, cuando aún no habíamos entendido acerca del plan de salvación y de lo que Dios tenía para nosotros. Y comenzamos a analizar, y sin duda nos damos cuenta que hay muchas cosas que han ido transformando o que deberían ya estar transformadas en la vida del verdadero cristiano, porque también es necesario poder acotar o aclarar que hay mucha gente que quizás lleva 15, 20 años en el Evangelio, pero todavía tiene apegos, todavía tiene costumbres, todavía hay cosas a las cuales no ha renunciado. Pero esto no debe ser normal, esto no está bien en la vida de aquellos hombres y mujeres que ya han pasado muchos años y no han querido doblegar del todo por el todo su vida para Dios. Pero yo quiero hablar de aquellos que algún momento entendieron o entendimos acerca del cambio, de que fuimos transformados a una nueva criatura. Entonces, por ende, deben haber cambios genuinos en el hombre o en la mujer netamente de Dios. Le decía entonces que todo comienza a cambiar. Es más, es importante destacar que Dios, que nos conoce perfectamente, Él de inmediato borra nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Él lleva nuestros pecados y lo echa a lo más profundo del mar. Nunca más Dios se acuerda de nuestros pecados, si es que nos arrepentimos verdaderamente, ¿cierto?, de aquellos pecados que cometíamos. Pero es importante, y lo que quiero destacar es que nuestros pecados quedan olvidados, pero en nosotros hay destreza, hay actitudes, hay potencial que Dios quiere y espera potenciar cada día, y que los usará para que fuera cierto, usado, valga la redundancia, para la gloria de Dios. ¿Entendió? Claro que sí. Ese potencial que hay en nosotros, las cosas buenas, las cosas que nosotros, porque no era todo malo, las cosas positivas, Dios las quiere usar para potenciarla y para desarrollar su labor en la obra de nuestro Dios. Ahora, es necesario, y escuche bien esta frase, todo lo que usted ha vivido o lo que está viviendo, todo lo que estás viviendo hoy, todo lo que has vivido, es necesario para lo que vivirás mañana. ¿Me entendió? Todo lo que estás viviendo en este momento, o quizás lo que viviste en tu tiempo pasado, fue y es necesario para lo que vamos a vivir o para lo que vas a vivir mañana. Es importante, amados, reconocer que los conocimientos que hemos adquirido, las experiencias que hayamos tenido en nuestra vida, Dios las quiere usar. Y Dios obviamente la usará para bien. Existe una gran diferencia entre aquellos que dicen conocer de Dios y aquellos que conocen a Dios. La diferencia, quizás podemos decir, está en dos palabras: de y a. No es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios. Podríamos entonces tomar, para aclarar un poquito este punto, tomar un ejemplo. Todos sabemos de grandes héroes en nuestra nación. En el lugar donde usted viva, tendrá sus héroes que usted aprendió a conocer a través de la historia. Y a través de la historia quizás podemos decir, sí, conocemos de Arturo Prat, conocemos de Bernardo Higgins, de Simón Bolívar, conocemos de muchos hombres que a lo mejor se destacaron en nuestra historia, que marcaron nuestra historia, conocemos. Pero ninguno de nosotros, y estoy segura que ni usted, tuvo la oportunidad de interactuar con cada uno de ellos. Usted no tuvo la oportunidad de hablar con ellos, de compartir con alguno de ellos. Por supuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia? Conocer de Arturo Prat no es lo mismo que conocer a Arturo Prat. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a diferenciar y que nosotros podamos entender en medio de estos tiempos. Dios ya no quiere que nosotros
conozcamos de Él, sino que Él quiere revelarse a nosotros y quiere que en medio de estos tiempos nosotros conozcamos a Dios. En la palabra del Señor encontramos grandes hombres que nos enseñaron con sus experiencias y que podemos analizar su vivencia, y se manifiesta claramente su vida cuando ellos conocían quizás de Dios a cuando ellos conocieron realmente a Dios. Si podemos hablar de estos hombres, yo quisiera destacar en esta mañana o tarde ya, ¿cierto?, a Josué, un varón que estuvo al lado de Moisés, codo a codo. No se olvide que fue él junto a Caleb quienes le creyeron a Dios y fueron a reconocer la tierra y creyeron a que Dios estaba con ellos y que Dios estaba dispuesto a pelear por ellos y que ellos podían alcanzar la promesa. Este Josué, este hombre valiente que pudo presenciar grandes milagros de Dios, que vio la gloria de Dios que se manifestó en el tabernáculo, que fue testigo ocular. Pero sin duda, hasta ese entonces, él no había tenido un encuentro personal con Dios. Él había visto las maravillas de Dios, pero él no había tenido su propia experiencia con Dios, sino hasta entonces en el libro de Josué, en el capítulo 1, ¿cierto?, hasta el versículo 9, ahí él tiene un encuentro con Dios. Ahí él comienza a tener su propia experiencia con Dios. Ahí recién comienza esa relación íntima entre Josué y Dios. Por otro lado, tenemos a Samuel, un niño, ¿cierto?, que recordemos un poco que su madre, antes que naciera, ya lo dedicó para el servicio del templo. Cuando Ana oró y le pidió un hijo a Dios, se refería, ¿cierto?, estaba en el corazón de Dios Samuel. Se crió en el templo, era ayudante del sacerdote Elí. Él estaba ahí, él conocía muy bien los rituales y las costumbres de la religión judía. Pero claramente en Primera de Samuel dice, capítulo 3, el versículo 7, dice y nos indica que Samuel aún no conocía a Jehová. ¿Se acuerda usted de ese versículo cuando Samuel, estando ahí en el templo, escuchó la voz que le llamaba? Y Samuel se despertó con una voz audible que lo llamaba por su nombre. Y dice la palabra del Señor que Samuel se levantaba e iba donde Elí y le decía, me llamaste, aquí estoy. Y Elí le decía, yo no te he llamado, anda y vete a acostarte. Una vez más volvió a escuchar su voz que le llamaba, Samuel, Samuel. Y volvió a ir donde Elí. Y Elí le dice, no. Y entonces Elí, el sacerdote, entendió de inmediato de que había algo que se estaba gestando en la vida de Samuel. Había algo que estaba naciendo en la vida de Samuel. Entonces, de acuerdo a su experiencia, le dice, si otra vez escuchas que te llama, entonces responde, he aquí que tu siervo oye. Y fue así lo que respondió Samuel. Una vez más escuchó su nombre. Y él entendió que era Jehová Dios que lo estaba llamando. Entendió que era la voz de Dios que lo llamaba por su nombre. Amados, qué importante es ver que estos hombres, que este varón que estaban y participaban y que de alguna manera habían sido testigos de esto maravilloso, aún no habían llegado al nivel de comunión con Dios como Dios esperaba. Y desde ese instante cambió la vida de Samuel. También tenemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y muchas veces hemos oído hablar de este David, un pastor de ovejas, que alababa, que adoraba a Dios. Que cuando él estaba con su rebaño, cuando él cuidaba de sus ovejas, dice que él ahí en la soledad entre las montañas, él siempre reconocía a Dios. Pero fue entonces cuando llega Samuel a la casa de Isaí a ungir al futuro rey de Israel, cuando Dios en ese instante notifica a David como rey, en el momento en que lanzan y arrojan el aceite sobre la cabeza de David como el futuro rey de Israel, fue entonces cuando David comienza a vivir una nueva experiencia con Dios. Fue entonces cuando comienza una nueva vida en David.
Recordemos que él siempre amó a Dios, siempre adoró a Dios, pero desde este instante se convirtió en un nuevo David. Al igual que estos hombres de Dios, al igual que estos varones que yo le acabo de nombrar, Dios quiere que nosotros vivamos una transición, que vivamos una metamorfosis. Dios quiere que nosotros pasemos de conocer de Dios a conocer a este Dios. Y quizás estamos viviendo el mejor momento espiritual que pudiéramos haber vivido. En medio de la contingencia, en medio de lo que estamos viviendo, muchos hemos tenido la oportunidad de tener el tiempo para estar a solas con Dios y que se marque en nuestras vidas una experiencia tan maravillosa, una experiencia tan gloriosa que marque un antes y un después en nuestra vida espiritual. Estos hombres pasaron a tener una relación más cercana con Dios. Estos hombres comenzaron a vivir un nuevo estado en su vida espiritual. La vida de Josué, recordemos, y yo le decía, pasó a ser de un militar, un hombre que pasaba a ser, ¿cierto?, el segundo a bordo de Moisés, se convirtió en el líder del ejército de Israel. Todo lo que él había vivido, todas las experiencias que había acarreado Josué a través del apoyo que él entregó a Moisés, todo lo que él había aprendido al estar trabajando codo a codo con Josué, fue usado para que Dios pueda glorificarse, para que él pueda ser testigo del poder de Dios, pero a un mayor nivel. Él había estado al lado de Moisés cuando Dios, ¿cierto?, abrió el mar rojo para que el pueblo pueda pasar en seco. Pero ahora él estaba enfrente del pueblo, él estaba liberando el pueblo, y era su oportunidad en que Dios demandaba, en que Dios quería ver en este varón cumplido las promesas de Dios. Un líder, un hombre de Dios. Ahora le tocaba orar a Dios, clamar a Dios en forma directa, y Jehová Dios le respondió. Y dice la palabra del Señor que el río Jordán se abrió para que el pueblo pudiera pasar en seco cuando fueron a conquistar Jericó. Ya él estaba comenzando, más que ser testigo, él estaba viviendo en carne propia, en una experiencia muy personal, cómo la gloria de Dios se estaba moviendo frente a sus ojos, frente a todo su ser. La gloria de Dios se estaba manifestando. El respaldo de Dios estaba fuertemente sobre la vida de Josué. Y más que abrir el río de Jordán, ¿cierto?, para que el pueblo pueda pasar en seco, recuerde también que un día él oró delante de Dios y el sol se pudo detener por un día para que ellos puedan tener la victoria, para que puedan ganar la batalla. ¿Se da cuenta cómo Dios se fue manifestando y se fue glorificando en la vida de Josué? Porque este hombre decidió un día buscar a Dios, tener tiempo a solas con Dios, y Dios se manifestó en su vida. Él ya pasó de ser un espectador de lo que había vivido Moisés, pasó a ser un vividor del poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que se pueda desatar. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos vivir un mayor nivel de gloria, una experiencia maravillosa personal con nuestro Dios. Ya dejemos de ser espectadores, ya dejemos de ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es tiempo de que comencemos a tener nuestras propias experiencias con nuestro Dios. Yo le hablaba de la vida de Samuel. Él comenzó su ministerio a una muy temprana edad, siendo muy niño. Siempre vivió a los pies del sacerdote. Y se convirtió desde el día en que Jehová Dios lo llamó por su propio nombre. Este varón se convirtió en un juez. Samuel fue el último juez que estuvo Israel. Antes que comenzaran a gobernar los reyes,
el pueblo de Israel era dirigido por jueces. Eran los jueces los que estaban ahí y tomaban las decisiones más importantes. Pero un día dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel comenzó a pedir rey. Ya no quiso tener más jueces. Quisieron tener rey así como lo tenían las naciones de alrededor. ¿Por qué el resto tiene reyes y nosotros no? Y comenzaron a pedirle a Samuel, que en ese instante estaba como juez de Israel, y le comenzaron a pedir un rey. Y Jehová Dios le otorgó rey. Y este juez fue el encargado, Samuel, de poder ungir a dos reyes importantes de Israel. El primero fue Saúl y el segundo fue David. Y Dios lo llevó a Samuel a una responsabilidad mayor. Lo que comenzó un día, a su temprana edad, vivir a los pies del sacerdote, luego él se convirtió en un sacerdote. Y la palabra del Señor dice que este varón, así, con el tiempo que él llevaba de gobernar, de dirigir Israel, se convirtió en un tremendo profeta de Dios. En una oportunidad el pueblo de Israel estaba siendo amenazado por los filisteos. Y dice la palabra que vinieron los israelitas y le pidieron a Samuel que por favor orase y clamara a Dios pidiendo misericordia. Una vez más el pueblo, como cada vez sucedía, se había apartado de Dios. Pero cuando estaban en aflicción, acudieron a Dios. Como que esa frase nos hace recuerdo de pronto. Como que cuando las cosas van bien, el hombre, por lo general, tendemos a apartarnos de Dios. Pero cuando estamos en aflicción, cuando estamos bajo una opresión, cuando hay alguna necesidad puntual, cuando sentimos que ya nada podemos hacer, entonces, ¿qué hace el ser humano? Voltea su mirada hacia los cielos y reconoce que solo Dios nos puede sacar de esta. ¿A cuánto nos ha pasado en más de alguna oportunidad? Al pueblo de Israel le pasó en muchas oportunidades. Y fue aquí entonces cuando estaban siendo amenazados por los filisteos. Y dice la palabra de Dios que el pueblo le comenzó a pedir a Samuel que por favor rogase y pidiera a Dios misericordia. Y Samuel comenzó a orar en favor del pueblo. Es más, dice que levantó un sacrificio, un holocausto delante de Dios. Dice que cogió un corderito nuevo que aún amamantaba y lo presentó completo. Todo el cordero fue presentado como sacrificio delante de Dios. Y mientras tanto, cuando Samuel presentaba este sacrificio como sacerdote delante de Dios, dice que vinieron los filisteos a atacar a Israel, se levantaron contra Israel. Y dice la palabra del Señor que en ese entonces, y se lo quiero leer porque es un versículo muy muy lindo que realmente es impactante. Dice y aparece en el capítulo 7 de Samuel, de primera de Samuel, versículo 9, dice que cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Dice que tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto al Señor, y clamó Samuel al Señor por Israel. Y el Señor lo escuchó. ¿Escucha bien? El Señor lo escuchó. Mientras Samuel sacrificaba el holocausto, dice que los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Pero el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Los hijos de Israel salieron de Mizpa, siguieron a los filisteos y lo hirieron hasta abajo, dice, de Bet-car. Dice que mientras estaba entregando el sacrificio, mientras estaban ahí Samuel intercediendo por el pueblo, el Señor tronó aquel día. Quizás se puede entender que hubieron muchos truenos, pero en la Nueva Versión Internacional este versículo lo explica que vino la voz de Dios tan fuerte como trueno que los filisteos se asustaron y tuvieron que escapar. Como haya sido, Dios lo libró. De la forma como haya sido, sin duda el poder de Dios se manifestó. Y aquí vemos entonces un Samuel intercediendo como juez y como profeta, entregando cierto holocausto a Jehová, y los israelitas tuvieron la victoria. Bendito es el nombre del Señor. Se da cuenta que Dios
llevó a este varón de menos a más, así lo quiere hacer Dios contigo también. Y por último, el rey David. Todos sabemos, un pastor de oveja, humilde, apartado. Quizás al leer la lectura bíblica vemos un David que a lo mejor muchas veces fue menoscabado, estaba ahí todo tímido, pero Dios lo llevó donde quizás él nunca se imaginó estar. Era el menor de sus hermanos, era el más débil, era el pastor de oveja. Claro que también era muy valiente y vigoroso, dice la palabra del Señor, y un adorador. Cada vez que hablamos de David y recordamos a David, lo recordamos como un adorador, que más tarde llegó a ser el rey de Israel más grande de la historia. Bendito es el nombre del Señor. David, cuando fue llevado por Dios a gobernar, a poder liderar Israel, no solamente creció en cuanto a su capacidad militar, porque él no era un guerrero. Él se convirtió en guerrero y demostró la valentía que tenía cuando enfrentó a Goliat. Y luego, dice la palabra del Señor, cuando él se convirtió en el rey de Israel, Jehová Dios siempre lo defendió, siempre le dio la victoria. David era un adorador, pero más que cantar en medio de las montañas, cuidando sus ovejas, logró escribir más de 70 salmos. Ya no era quizás una simple melodía, sino que escribió más de 70 salmos. Bendito es el Señor. Dios potenció lo que había en David para manifestar su gloria. Eso es lo que Dios puede hacer con un hombre, con una mujer que le crea y que ame a Dios y tenga el deseo de servir a Dios con todo su corazón. Ahora, no importa lo que era o lo que éramos ayer. Quizás ayer éramos unos tristes, unos fracasados, unos deprimidos, unos enfermos, agobiados, endeudados. Podríamos enumerar muchos descalificativos. Hasta podríamos ponernos a llorar si comenzamos a pensar cómo y quiénes éramos ayer. Lo importante de todo esto es lo que Dios hará contigo mañana. Lo que Dios quiere hacer contigo mañana, eso es lo que predomina hoy. Y eso es lo que debe importarte hoy. Lo que Dios hará mañana. Tal vez hoy mismo estás deprimido, estás angustiado, estás enfrentando un sinfín de situaciones. Quizás miras y ves que no hay salida, que no hay solución para lo que estás viviendo. Pero eso es lo que tú o yo puedo estar viendo con mis ojos humanos. Pero Dios quiere que nosotros podamos ver con nuestros ojos espirituales y que creamos con todo nuestro corazón que lo más importante es lo que Dios hará contigo y conmigo mañana. Los pecados pasados, los errores que cometimos, los tropiezos, desde el momento que le hemos pedido perdón a nuestro Dios, Dios se olvida de aquellos tropiezos. Ahora, lo importante de esto es que tú también te perdones. Porque si tú fallaste, si tú en algún momento cometiste algo que te afectó tu vida, que afectó tu familia, que afectó tu matrimonio, que afectó tus finanzas, como haya sido, desde el momento en que tú le pediste perdón a Dios, Dios ya te perdonó. Y Dios quiere y te invita a que tú también te perdones. Dios quiere potenciar las cosas buenas que hay en ti. No veas que todo es negativo. Hay muchas cosas positivas, hay muchas cosas buenas en ti que Dios quiere potenciar, que Dios quiere tomar para llevarte donde Él quiere llevarte. Quizás donde jamás tú has imaginado estar, Dios quiere llevarte. Dios potenció a cada uno de estos varones. Josué, de pasar a ser, un militar. Samuel, un sacerdote. David, un simple pastor. Josué comenzó y Dios lo llevó a liderar una nación y lo levantó como profeta. Samuel, Dios lo levantó como profeta y como juez de Israel.
Y David, un simple pastor, Dios lo hizo ser rey de Israel y lo levantó como salmista. Todo lo que hemos vivido, todo lo que tú estás viviendo, será útil el día de mañana. Dios quiere hacer cosas gloriosas contigo. Dios quiere llevarte a otro nivel. Pero es necesario, escucha bien, es necesario tener un encuentro personal con nuestro Dios. Es necesario tener un tiempo de intimidad con Dios. Esto no es así como una varita mágica, no. Es necesario vivir tiempo a solas con Dios. De ti depende dejarte usar por Dios. Dios siempre ha querido usarnos, Dios siempre ha querido levantarnos, Dios siempre ha querido potenciarnos, pero depende de nosotros si queremos dejarnos usar por nuestro Dios. No te olvides, escucha bien esta frase, no te olvides, todo lo que viviste, todo lo que estás viviendo es necesario para lo que vivirás mañana. Lo que has vivido, cual fuera la situación, ha sido necesario, porque Dios mañana te usará. Si hoy estás en un conflicto matrimonial, di gracias, Señor, porque mañana Dios te tendrá frente a un matrimonio para entregar palabra de aliento y para decir que sí se puede con la ayuda del Señor. Si hoy estás viviendo un conflicto económico, el día de mañana tú vas a ser testigo de la gloria de Dios, y pasado mañana tú vas a decir: Dios abrió puerta, Dios proveyó, Dios hizo esto, Dios me sanó, Dios me levantó, Dios me restauró. No importa lo que estés viviendo hoy, porque Dios lo quiere potenciar y Dios te quiere llevar a algo mayor, a algo que jamás tú habías imaginado ni habías visto con tus ojos. Dios quiere llevarte a algo nuevo, y hoy es el tiempo, hoy es la oportunidad. Recuerda, si estás en Cristo, eres una nueva criatura, y las cosas viejas quedarán atrás y todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer un nuevo hombre, Dios quiere hacer una nueva mujer en ti. Dios quiere entregarte un mayor nivel de unción. Si Dios te ha levantado como profeta, Dios quiere llevarte con una palabra nueva. Dios quiere llevarte con un cántico nuevo. Si ayer servías a Dios en la alabanza, Dios quiere llevarte a más que tocar un instrumento. Dios quiere llevarte a que pueda venir en ti notas musicales, melodías nuevas, cántico nuevo, poder escribir canciones. Dios quiere potenciar lo que Él te ha entregado, así como lo hizo con estos varones. Dios potenció a Josué, Dios potenció a Samuel, Dios potenció a David, y lo quiere hacer contigo. Y es importante que nosotros valoremos este tiempo que Dios nos ha dado. Un día dije, quizás van a pasar en los años y vamos a salir de todo esto que estamos viviendo como nación y a nivel mundial. Y un día diremos y podemos recordar y diremos: jamás había tenido tanto tiempo a solas con Dios cuando estuvimos enfrentando esta pandemia. Pero también alguien puede decir: el tiempo de la pandemia, el tiempo de la crisis, me relajé y no hice nada, dormí, estuve todo el día en el teléfono, vi todo el día serie, estaba viendo solo películas y no hice nada provechoso. Amados, de nosotros depende cambiar la historia. De nosotros depende dejar que Dios haga una obra transformadora en nosotros. Pero va a depender de mi compromiso, va a depender de que yo quiera que Dios potencie lo que me ha entregado. Va a depender que yo quiera que Dios potencie lo que me ha entregado. Dios quiere que nos desarrollemos, que crezcamos y que maduremos. Él siempre ha querido. Él tiene pensamientos de bien y no de mal, pero depende de nosotros. Yo te invito entonces a que puedas tomar una decisión ahora y des un vuelco a esa vida rutinaria que llevas espiritual, y comencemos a dar pasos de obediencia, y vamos a ver cómo Dios va a manifestar un mayor nivel de gloria en nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor te bendiga, y que esta palabra que el Señor nos ha entregado en este día pueda marcar un antes y un después en nuestras vidas. Santo es el nombre del Señor. Quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad que me ha brindado de poder compartir con ustedes esta palabra que no es mía,
sino que viene directamente del corazón de Dios para ti en este día. Un abrazo para cada uno de ustedes, deseando que tengan una hermosa semana, que Dios pueda responder a aquellas peticiones que a lo mejor están ahí por tiempo, y pueda ser esta la semana de respuesta a las oraciones. Y damos gracias a Dios por todas aquellas respuestas que ya hemos oído, peticiones de oración, enfermos han sido sanados, y estos son motivos para dar gracias a Dios, porque Dios siempre se ha querido y querrá manifestarse en favor de su iglesia. Que Dios me los bendiga y nos estaremos reencontrando en una nueva oportunidad, si Dios así lo permite. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala, no sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús,
No puedo vivir si no estás junto a mí. Gracias por conectarte. Para nosotros es muy importante que nos acompañes. Si te gustó esta transmisión y ha sido de bendición para tu vida, no olvides de compartir y darle me gusta. Invita a tus amigos, familiares, para que así podamos adorar juntos a nuestro Dios. Conéctate con nosotros los días miércoles a las 20:30 horas y los domingos a las 11:30 por Facebook Live. Si tienes alguna petición o oración, llámanos al número que aparece en pantalla. Estaremos orando por ti. Anímate y sé parte de lo que Dios está haciendo.